segundo proyecto, el segundo arquitecto que vamos a analizar después de Frank Lloyd Wright, un poco como una paradoja, es un arquitecto que ha sido un alumno de Frank Lloyd Wright. Como dijimos, Frank Lloyd Wright era norteamericano, estadounidense, y trabajaba principalmente en Arizona. Ahora, Frank Lloyd Wright en Arizona decidió fundar una escuela de arquitectura que se llama Taliesin, y era muy conocida en su momento y muy atractiva para estudiantes, arquitectos que quisieran encontrar y poder tener la experiencia de estudiar y vivir muy cerca de este gran maestro. Uno de los alumnos entonces que decidió tomar este camino ha sido el arquitecto italiano Paolo Soleri. Paolo Soleri nace en Italia y estudia en el Politecnico de Torino, en el norte de Italia. Terminando su graduación, decide hacer la experiencia de estudio en Taliesin con Frank Lloyd Wright. Entonces se muda a Arizona para encontrar su maestro, y ahí es donde no solamente aprende de Frank Lloyd Wright, sino toma cierta postura crítica respecto a su maestro. Y efectivamente el proyecto que mencionamos anteriormente de Broad City ha sido uno de los proyectos que Paolo Soleri conoció en el momento de entrar en la escuela de Wright, y podríamos decir desilusionó un poco Soleri respecto a la visión que él tenía de su maestro. En ese sentido, Paolo Soleri llegaba a la escuela de Wright, conocido arquitecto orgánico, buscando o esperando de encontrar un arquitecto que hiciera del clima, del medio ambiente, de los recursos naturales su primera razón de diseño. Mientras, y sobre todo con el proyecto de Broad City, encuentra un arquitecto mayormente concentrado en el diseño y planificación de manera abstracta, por así decirlo. Tanto que Broad City efectivamente es una grilla geométrica aplicada al territorio para una visión que, como ya mencionamos, finalmente, si la pasamos al día de hoy, no sería tan sostenible, de ciudad satélite. Entonces es importante mencionar esta experiencia para poder poner en contexto el trabajo de Paolo Soleri. Después de la experiencia en la escuela de Frank Lloyd Wright, Soleri hace sus propios proyectos en Arizona, en particular un primer proyecto que es especialmente importante, que se llama Dome House, y es una casa donde Paolo, pone como manifiesto cuáles son sus intenciones como arquitecto. Entonces toda la casa está construida con posiblemente materiales reciclados de la zona, sea recursos naturales, pero no solamente, también materiales que habían sido encontrados porque quedaron en esta zona por la guerra que había habido anteriormente. Entonces y al mismo tiempo Paolo Soleri, al igual que un carpintero o un maestro de obra, decide involucrarse en el proceso de construcción de la casa, de Dome House. Entonces, con este proyecto, posteriormente a la experiencia de la escuela de Wright, Paolo Soleri puede tomar una primera postura crítica respecto a su maestro, y demostrando que la arquitectura puede hacerse desde los recursos que el lugar nos está brindando. Es una postura interesante y bastante innovadora y bastante anticipadora de lo que después de temas que actualmente, no solamente en el siglo pasado, mayormente en el siglo XXI, estamos enfrentando. Después de la experiencia de Dome House, Soleri regresa a Italia. En Italia, por la segunda vez, toma la oportunidad de utilizar un proyecto de arquitectura, un encargo para un proyecto de arquitectura,
para poder poner a prueba sus principios como arquitecto. Entonces, en el proyecto para las fábricas de cerámico Solimene, que es un proyecto que él hace en el centro sur de Italia, entre Nápoli y Salerno, en un lugar que se llama la Costiera Amalfitana. Paolo Soleri recibe el encargo por un empresario, un dueño de una fábrica semiartesanal de producción y trabajo de cerámicos. Recibe el encargo de hacer una pequeña infraestructura, una pequeña planta industrial para la producción de cerámico. Resulta que, de acuerdo a sus principios y su manifiesto, Soleri decide hacer este proyecto dándole un carácter particularmente interesante, porque toda la fachada del proyecto está trabajada con macetas de cerámico que el mismo cliente ha podido producir en sus talleres. Esas macetas de cerámico, maceteros, digamos, que servirían normalmente para poner tierra y plantas, vienen utilizados en el proyecto como un aislamiento acústico y térmico. Obviamente los maceteros son vacíos, entonces al utilizarlos para la fachada, el aire que contienen sirve como aislamiento. Entonces nuevamente Soleri, si bien el proyecto es una celebración de la arquitectura orgánica, entonces de su maestro también Frank Lloyd Wright, para muchos teóricos y críticos de arquitectura italianos, este proyecto es una obra maestra, sino la mejor obra de arquitectura orgánica en Italia. Pero sin embargo para Soleri era importantísimo poner en la mesa, digamos, en la agenda del trabajo de los arquitectos, el utilizo de materiales y de recursos locales. Tanto que utiliza los propios materiales producidos por el cliente para construir la fachada del edificio. Posteriormente a esta experiencia con el edificio para la fábrica Solimene, Soleri regresa a Estados Unidos, pero esta vez con un proyecto, en este caso aún más de carácter utópico. Uno de los proyectos que ha sido reconocidos como una de las utopías más importantes y actualmente, digamos, en proceso y vivo de los arquitectos del siglo pasado y de la arquitectura moderna y contemporánea. Regresando a Estados Unidos, en el mismo desierto donde había encontrado Frank Lloyd Wright unas décadas antes, Paolo Soleri empieza Arcosanti. Arcosanti es una ciudad que es el manifiesto de la idea y el concepto de Paolo Soleri llamado Arcology o arqueología, un concepto que mezcla la idea de arquitectura y ecología. En el 1970 empieza esta gran utopía construida que es Arcosanti. Es una comunidad que donde actualmente viven aproximadamente 500 personas, y es una comunidad que está construida como una pequeña ciudad según algunos ideales de uso correcto del suelo, de los recursos, de la energía solar, de la ventilación. Entonces una comunidad ideal, en este caso una utopía, pero es una utopía construida, una utopía que podríamos decir hecha a mano. Efectivamente, donde todas las personas que van a vivir se comprometen en el construir parte de este gran proyecto. Arcosanti actualmente sigue construyéndose desde el 1970, entonces casi 50 años de proceso de construcción, y es justo que sea así, sigue y seguirá construyéndose, aunque Paolo Soleri, su fundador, haya fallecido hace pocos años. Por ejemplo, estudiantes universitarios o postuniversitarios pueden ir a hacer workshop de semanas o de algunos meses y aportar desde su propia profesión y actividad, aportar al proyecto y a la construcción de esta gran utopía. Entonces, es interesante empezar a hacer una comparación. Si miramos el proyecto de Frank Lloyd Wright
Brodacker City, que nace como modelo utópico de ciudad satélite para escapar, digamos, de la congestión y de los problemas y de la contaminación de la ciudad consolidada. Y después saltamos de unos 30 años para encontrar otro modelo de ciudad utópica como la de Paolo Soleri, Arcosanti, que de la misma manera busca salir de las ciudades consolidadas y las ciudades metropolitanas para proponer pero un modelo de ciudad y de formas de vivir y cohabitar y coexistir que se basan en el uso correcto de recursos naturales y en la comunidad, en la construcción propia y directamente desde la comunidad. Encontramos ya dos modelos de ciudad utópica muy diferentes. Uno con un planteamiento más abstracto desde arriba, el de Wright, y el otro de Paolo Soleri mucho más de cerca. Un tercer modelo para seguir sumando, digamos, al debate y entender la utopía como algo, como un concepto muy flexible y al mismo tiempo muy con una postura crítica muy cercana a la realidad o a la observación de la realidad y de la historia, podemos pasar al 1960 aproximadamente, 1959, cuando un arquitecto llamado Constant empieza, y conocido como Constant Neuhaus, un arquitecto holandés en este caso, que vive y trabaja en Holanda, empieza un proyecto que después se hizo muy conocido y ha sido de inspiración para muchísimos arquitectos posteriormente. El proyecto se llama New Babylon, la nueva Babel, y de ahí regresamos a la referencia que mencioné hace unos minutos de la Babel como torre donde vivían personas de muchas diferentes culturas que se mezclaban y trataban de buscar cierta coexistencia. El proyecto de New Babylon de Constant es un proyecto fuertemente utópico que tomó forma en una gran maqueta o escultura, como podamos llamarla, que el arquitecto Constant trabaja a lo largo de más de 15 años entre el 1960 y el 1970. New Babylon no es solamente, como toda utopía, no es solamente un modelo espacial o estructural o infraestructural, es también un modelo de vida. Entonces es interesante saber que la utopía, el proyecto utópico de Constant, en verdad se basa sobre las teorías de un filósofo, Heitinga, que en el 1938 escribe y publica un libro que se llama Homo Ludens, el hombre que juega, desde el latín. Entonces, al diseñar su ciudad, New Babylon, Constant toma esas teorías y provoca y propone la visión del ser humano ya no como algo puramente productivo. Obviamente, nuevamente es importante mencionar que cualquier visión utópica y proyecto utópico está tomando una postura crítica respecto a la realidad. Entonces Constant propone una nueva vida para el ser humano sobre la base de las teorías de Homo Ludens de Heitinga. Él propone una nueva estructura social y espacial donde los hombres puedan básicamente crecer y vivir libres del trabajo en búsqueda de una vida creativa que se basa sobre la esencia del juego. Es una postura evidentemente radical y que lamentablemente podríamos decir nunca llegó a concretarse en un proyecto, pero ha influenciado muchísimo proyectos que a posteriori se han realizado. En este caso, New Babylon es una gran estructura como una grilla tridimensional que busca optimizar el suelo, que también es un tema fuertemente en la mesa de debate hoy día. Optimizar el suelo, entonces una grilla trata de encontrar la menor cantidad de puntos para apoyarse al suelo y levantar, digamos, las estructuras de la vida cotidiana 20-30 metros arriba del suelo, ¿no? de la tierra,
dividiendo esta gran grilla tridimensional en zonas productivas y diferentes zonas programáticas para que las personas puedan de todas maneras llevar su vida y su existencia. Este proyecto de Constant, New Babylon, no solamente tiene antecedentes teóricos, como lo que mencionamos del libro Homo Ludens de Huizinga, también tiene antecedentes de proyecto, tiene antecedentes de diseño o de arquitecturas. En este caso es importante mencionar el proyecto Ville Spatial, la ciudad espacial del 1957, anterior a New Babylon, diseñado por el arquitecto y urbanista francés Jonas Friedman, también conocido principalmente por sus visiones utópicas de la vida y de la arquitectura, del espacio y de la ciudad. Ville Spatial es un modelo de ciudad autoconstruida como una mega estructura tridimensional que busca adaptarse y respetar el suelo y evidentemente a diferencia de la ciudad histórica, siendo una grilla se puede ampliar de manera infinita, que es otro concepto clave cuando pensamos en este tipo de utopías. No se trata de diseñar en sí algo específico, sino un modelo genérico que pueda replicarse y pueda crecer hipotéticamente al infinito. Esa es una característica muy típica de muchas utopías. Y nuevamente es interesante, mirando atrás, tratar de comparar esos modelos, el modelo de Constant, que se inspira al modelo de Jonas Friedman, cómo podemos mirarlo y qué valor puede tener, por ejemplo, para lo que es la ciudad contemporánea, cómo podríamos ayudar con un sistema, pensar en la ciudad como sistema más que como diseño solamente, como un sistema que puede crecer y adaptarse a diferentes circunstancias, sobre todo respetando y tratando de tener una postura, digamos, crítica, pero de respeto en cuanto a la realidad y a las condiciones ambientales, climáticas y territoriales del contexto.